Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En Colombia en este momento hay más de 1 millón de venezolanos que han llegado huyendo de la miseria y la crueldad del socialismo. La situación en Venezuela es tan terrible que aunque muchos venezolanos salen sin un peso en su bolsillo, sin un lugar a donde llegar y por supuesto sin trabajo, países como Colombia terminan siendo para ellos una especie de paraíso. Así nos lo expresa nuestra invitada de hoy, Carolina Briceño, periodista del Pan Am Post, quien acaba de salir de Venezuela, lleva poco más de un mes viviendo en Cúcuta. Y hoy nos cuenta el impacto de salir de un país como Venezuela, donde, por ejemplo, hay niños que nunca han visto una manzana, porque en Venezuela ya no hay manzanas. Y bueno, llegar a un lugar como Colombia en el que, bueno, no es que seamos el mejor país del mundo, hay problemas serios, pero en Colombia, por ejemplo, se puede conseguir la comida que se quiera. El otro día escuchaba a un venezolano, esto va a sonar bastante cruel, es una declaración muy dura, pero es importante para que la gente pueda comprender la realidad de Venezuela. Un venezolano en Colombia que decía, bueno, acá por lo menos hay gente que te puede dar algo de comida en la calle, que te regalan cosas. Acá buscando en la basura encuentro comida, en la basura de Venezuela ya no hay nada. Esa es la situación de Venezuela y bueno, hoy vamos a hablar de la situación en la zona fronteriza donde está la periodista del Pan Am Post, que nos va a contar cómo es esto y cómo es la vida de los venezolanos en Cúcuta. Y también nuestra invitada de hoy, Carolina Briceño, nos va a hablar de un tema muy importante y es cómo el chavismo está utilizando el hambre como estrategia de dominación. Carolina, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la oportunidad, por conversar sobre estos temas interesantes que siempre tratas en los podcasts. Bueno, Carolina, pues tú ¿cuánto llevas? ¿Un mes en Cúcuta, más o menos? ¿O todavía no? Un poco más de un mes, ya tengo acá en Cúcuta, pues llegué un poco antes de que fuese el proceso del traslado de la ayuda humanitaria, el intento de traslado de la ayuda humanitaria a Venezuela. Sí, bueno. Llegué justamente a cubrir la situación que se estaba presentando acá, tanto la llegada de esa ayuda humanitaria como pues todos los eventos relacionados. Claro, bueno, Carolina, entonces ya que llevas más de un mes en Cúcuta, pero pues, o sea, tú acabas de salir de Venezuela, entonces digamos que tienes muy interesante la mirada porque acabas de salir de Venezuela, sabes lo que está pasando en este momento en Venezuela, pero también tienes la mirada de una ciudad que está, bueno, según me han dicho a mí, yo no he ido personalmente a Cúcuta, pero según me han dicho a mí, pues llena de venezolanos. Cuéntanos cómo es un poco la situación en Cúcuta y en esa zona fronteriza en este momento. Sí, efectivamente, acá en Cúcuta hay una gran cantidad de venezolanos haciendo su vida en este territorio, han sido recibidos con los brazos abiertos realmente. Claro, es una situación que se ha prolongado por años de alguna forma, porque quienes viven en Cúcuta tienen mucha relación con Venezuela, porque realmente lo que separa a ambos países es una línea, son unos pasos, son unos puentes, unos trozos de tierra muy pequeños realmente, o sea, la cercanía de poblaciones entre una y otro país es realmente mínima. Y entonces quienes están en Cúcuta, quienes viven en Cúcuta, tienen mucha familia en Venezuela, tienen familia en la zona de los Andes, bien en Táchira, San Antonio, en San Cristóbal, o tienen también familia en Mérida, Trujillo, o si no en distintas zonas de Venezuela. Y quienes están en la zona de los Andes tienen mucha relación con Cúcuta porque tienen familia acá por una parte, o por otra parte también tienen relación porque siempre tuvo esa vinculación de que o el ciudadano de Cúcuta iba en su momento a Venezuela cuando Venezuela estaba con otras condiciones económicas, iba entonces a comprar a Venezuela y bueno, ahora se presenta la situación contraria, ahora los venezolanos venían a comprar a Cúcuta. Entonces se creó esa relación maravillosa de poblaciones entre ambos países donde no hay, digamos, diferencias o mucho rechazo hacia quien puede ser de otra nacionalidad, sino más bien una cercanía, un afecto, un cariño, una comprensión también hacia los venezolanos que es realmente increíble. Y acá hay muchísimos venezolanos, no solamente que vinieron a construir su vida acá, que familiares le tendieron la mano para que se vinieran hasta acá y pues consiguieran un empleo, sino también venezolanos que pasan a diario desde San Antonio y Ureña hasta acá, hasta Cúcuta, porque por ejemplo los niños estudian acá, estamos hablando de una matrícula que supera los 4.000 niños,
en distintos colegios, niños venezolanos que estudian acá en Cúcuta, en distintos colegios de Cúcuta, niños que reciben, pues son beneficiarios del programa de alimentación escolar, que están recibiendo esa ayuda que finalmente pues sale del pueblo colombiano, ¿no? Niños que están recibiendo acá también atención médica, que están teniendo la oportunidad de desarrollarse en deportes acá en Cúcuta, y también vienen pacientes, personas que tienen algunas enfermedades que están pasando constantemente a Cúcuta para tratarse acá en esta ciudad. Y la situación de movilidad, ¿cómo está? Porque la frontera está cerrada, en este momento toca por trochas, ¿verdad? Efectivamente, desde que el régimen de Maduro decidió cerrar de manera unilateral todas las fronteras, todos los pasos fronterizos, se pasan por trochas. Estamos hablando que pueden ser más de 30 trochas a través de las cuales pues las personas transitan, pero con un alto riesgo. Normalmente están pagando entre 15.000 pesos y hasta 60.000 pesos por pasar, depende de qué grupo, porque son grupos armados, por cierto, esto hay que dejarlo claro, grupos armados irregulares que se encuentran en la zona, que controlan la zona, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Tú no sabes qué tipo de grupos son realmente, tú no sabes a qué tendencia pertenezcan, simplemente son grupos armados que tienen control de la zona y que cobran por el paso por esas áreas. Depende del grupo que tú te consigas y de los negocios que ese grupo pueda tener ese día, le hacen el cobro a las personas. Por ejemplo, si por esa trocha está previsto que haya un pase de un cargamento de contrabando grande, esto los periodistas lo sabemos porque nos ha tocado acercarnos hasta allá y conocer la realidad. Entonces tienes esa situación, si ahí el grupo irregular está esperando que pase un cargamento grande, bien hacia un lado o hacia el otro, ¿qué sucede? Eso va a aumentar, a incrementar el costo de las personas que quieren transitar, del ciudadano común que quiere transitar por esa zona, o que necesita, ni siquiera es que quiere, sino que necesita transitar por esa zona. Y le van a hacer el cobro, depende de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas no deberían estar allí mientras se hace toda la operación del traspaso de esos traspasos irregulares de mercancía que sigue sucediendo en esa zona. Claro. Carolina, pues tú eres, digamos, ya grande, adulta, y conociste, digamos, la parte buena de Venezuela, o te tocó el tiempo bueno de Venezuela, pero yo me asombro, por ejemplo, con historias de hace poco leí un niño que no conocía las manzanas, porque pues en Venezuela no hay manzanas, o en la parte por lo menos donde está el niño no hay manzanas, y decía que, bueno, su mamá con mucho esfuerzo le consiguió una manzana para que él pudiera ver las manzanas de los cuentos. Entonces quisiera pedirte un poco que nos cuentes tú, que acabas de salir de Venezuela y que estás ahora en Cúcuta, como cuál es la diferencia, cuál puede ser el impacto de un joven, no sé, de 15, 16 años que llega a Colombia, a diferencia de lo que encuentran en este momento en Venezuela. Sí, pero fíjate, realmente es impactante. Cuando tú pasas la frontera y llegas a Cúcuta, te encuentras un mundo completamente distinto. Yo, por ejemplo, le he denominado un paraíso terrenal. O sea, acá de verdad, con todas sus limitaciones y los problemas que pudiesen existir, y cualquiera pues puede pues conseguirlos y verlos y señalarlos, a pesar de todos esos problemas, para cualquier venezolano Cúcuta termina siendo paraíso terrenal. ¿Por qué? Porque tienes oportunidad de conseguir productos. En Venezuela, obviamente, con la escasez tan grande no tienes esa oportunidad. Acá tienes productos, tienes de alguna manera libre comercio, tienes distintos negocios compitiendo, los empresarios compitiendo por conseguir a los clientes. Pues obviamente eso lleva a mostrar, a tener ofertas, a tener distintas presentaciones de productos para tratar de alcanzar a los grupos que le interesen al empresario. Entonces, pues, se consigue el venezolano con todo un mundo, que es el mundo normal realmente, con todo un mundo económico que desconocía o que tenía años sin ver en Venezuela. Y el impacto es muy grande. Por ejemplo, te consigues con que 1 kilo de leche puedes tenerlo acá en Cúcuta en menos de 10.000 pesos, mientras en Venezuela
antes de yo venirme estaba en 35.000 bolívares, que es más o menos equivalente a lo que es el peso. O sea, bolívares y pesos están más o menos a la par. Entonces, la diferencia es que es casi el triple, o es más del triple. Tú dices, caramba, es muy fuerte. Y con respecto a los jóvenes que llegan, te digo que incluso más, no solamente jóvenes de 15 años, 16 años, sino chicos que pueden tener 25 años, que de pronto vivieron los primeros años, porque digamos en los primeros años del chavismo todavía se conseguían productos en Venezuela, todavía de alguna forma no se había impuesto todas esas amenazas contra pues el libre mercado, contra los empresarios, todavía no habían acabado con la economía, ni habían destruido al país como lo habían destruido, como está destruido en este momento. Y entonces durante los primeros años sí uno pudo tener esa posibilidad de, pues, de tener distintos comercios, distintos productos, de disfrutar de lo que normalmente disfruta un ciudadano común en cualquier país. Pero los jóvenes de 25 años estaban muy pequeños, entonces no se recuerdan. Ellos no recuerdan esos años donde pues iban a cualquier parte y sus papás, por ejemplo, les tenían que comprar para el nuevo año escolar, tenían que comprarles zapatos y los papás caminaban por distintas tiendas y les conseguían el zapato que más se ajustara a su bolsillo y a sus intereses. Entonces, eso de pronto los niños no lo recuerdan, los padres sí los recordamos, pero los jóvenes, los que tienen 25 años, no lo recuerdan porque eran muy niños. Pero llegan acá y se consiguen con esa realidad, se consiguen con que si caminan por todo el centro de Cúcuta durante, digamos, por el trayecto de varias cuadras, puedes conseguir en una tienda un zapato a un precio y en otras tiendas a otro precio, y puedes conseguirte en tiendas donde tienes oferta, donde pues puedes comprarte de pronto el zapato a un precio más económico, el mismo zapato que conseguías en otra tienda a un precio más económico, y te dan algún tipo de descuento especial para un segundo par de calzados. Entonces, esa realidad económica realmente sorprendente para los jóvenes que llegan acá a Colombia, a Cúcuta específicamente, porque les abre un mundo completamente distinto. Es muy fuerte. Y cuando tú decías lo de la manzana, te voy a contar lo que me pasó a mí. Por lo menos el segundo día que yo estuve aquí, vi las uvas, una libra de uva en 2.000 pesos. Pues salí corriendo a comprarla. Cheque, dame las uvas ya y me las como. O sea, yo tenía mucho tiempo que no comía uvas, porque en Venezuela ya simplemente comprar uvas era imposible. No podías pensar, en casi ningún sitio además ya vendían uvas, era muy difícil. Y cuando conseguías algún sitio que hubiese uvas, o sea, tú decías, no puedo gastarme este dinero en comprar unas uvas. Igual con las peras, yo por lo menos cada vez que puedo compro peras y como peras, porque tenía tantos años sin comer peras que para mí es, Dios mío, así como que estoy otra vez comprando lo que normalmente yo compraba hace 20 años y lo que yo comía cuando yo era niña, porque digamos Venezuela tuvo momentos difíciles, pero nunca una situación de destrucción de la economía donde el ciudadano no pudiera ni siquiera tener la oportunidad de comerse una fruta o de darle una fruta a sus hijos cuando pudiera, cuando lo quisiera, o por lo menos al fin de mes. Normalmente en cualquier familia, si fuese la más humilde, el fin de mes había para comprar frutas para que los niños por lo menos esa semana comieran frutas. Entonces la realidad cuando llegas a Cúcuta es muy fuerte, realmente es muy impactante. Carolina, y ya para terminar, quisiera preguntarte, porque yo creo que uno no alcanza, incluso digamos yo que trabajo como periodista y leo noticias todo el día, que puedo hablar con venezolanos, creo que uno no alcanza bien a entender las cosas, porque yo este es el momento en el que me sigo preguntando, en un país donde el 80% de la población vive en la pobreza, ¿cómo se vive? Es decir, ¿cómo la gente sobrevive? El trabajo, ¿de qué funciona? ¿Para qué alcanza el trabajo? O sea, no alcanzo a comprender esas cosas. Bueno, realmente es una situación muy complicada y tu pregunta es muy interesante porque de alguna manera es lo que va a responder qué es lo que pasa en Venezuela y por qué, digamos, no se han registrado explosiones sociales de mayor magnitud. Por un lado tienes un control férreo y un terror que ha impuesto el régimen, pues todas las acciones que tienen contra quienes
en algún momento tratan de protestar o de quejarse, todas las acciones de represión, de encarcelamiento, de persecuciones, todo eso ha llevado a una situación de terror en el país. Los ciudadanos, aunque salen todavía a protestar, pero los ciudadanos sí tienen terror. O sea, la gente sí tiene miedo. O sea, eso no es falso. El ciudadano de verdad vive con miedo. Vive con miedo porque sabe que en cualquier momento, pues, lo agarran, lo detienen y puede pasar el resto de su vida preso. Le pueden violentar todos sus derechos. Por ejemplo, tienes casos como el de la jueza Fiuni, que estuvo presa, le hacen juicio, ahora la condenan por, pues, corrupción espiritual. Tienes un caso tan emblemático como el de ella, que aún siendo juez, conociendo el derecho, no ha tenido forma de defenderse, y aparte le tocó vivir toda una historia, pues, de terror y macabra en la cárcel, donde, pues, su dignidad, su vida estuvo en peligro y su dignidad fue pisoteada durante pues meses y meses, y en distintas ocasiones realmente le tocó pasar por situaciones dramáticas. Entonces el ciudadano sabe que eso sucede y que ellos desde el régimen actúan con total impunidad. Durante todos estos años ha habido impunidad absoluta. No hay mecanismos para detener esa situación. Entonces el ciudadano muy poco se sale a protestar realmente, excepto los jóvenes que en su momento, durante 2 épocas en los últimos años salieron, y bueno, ya conocimos las cifras altas de asesinatos y de personas detenidas y de personas que siguen perseguidas. Tienes esa situación. Por un lado, el miedo que se ha implantado en la sociedad. Por el otro lado, tienes un mecanismo de control, la comida. El régimen ha convertido la comida en armas para el control social. Tienes con ese mecanismo de control, que son bolsas que las entregan, digamos, que no es que las entregan, las venden. Las venden cada cierto tiempo, llegan cada 2 meses, ni siquiera es cada mes ni cada 15 días, sino cada 2 meses. Entonces la gente termina, antes de pasar por una situación de que un familiar o ellos puedan ir presos y vivir toda esa situación dramática, terminan aceptando esas bolsas, comprar esas bolsas, y terminan entrando en ese sistema de chantaje tan difícil, tan complicado y tan dramático, porque no es fácil. Caramba, de pronto uno que puede tener el ingreso, uno dice y se niega, uno dice, pues yo no acepto, yo no quiero una caja CLAP, yo no quiero pues ese mecanismo de control. Pero familias que no tienen, que lo que ganan es un sueldo mínimo, que el sueldo mínimo no les da pero realmente ni siquiera para comer una semana. Entonces tú los ves a ellos que no tienen otros mecanismos, no tienen otra salida. Los ves que se terminan siendo sometidos, y el régimen lo hace de manera descarada, abusiva, realmente macabra, como lo manejan. O sea, es un chantaje descarado realmente hacia la gente. La gente se termina sometiendo a ese sistema y quedan de alguna forma envueltos en toda esa situación. Pero además de eso, se presenta algo que, bueno, que siempre pues los pensadores liberales nos lo describían, sobre todo en el libro Socialismo nos lo comentaban, nos lo decían claramente, lo que pasaba, como todo el digamos, el entramado social, el tejido social, se va metiendo en una red de corrupción. En Venezuela hay muchas personas que están involucradas en distintos tipos de negocios que no son negocios que serían por la vía legal, que no son negocios que realmente prosperarían en otro tipo de sistema. Entonces, tú ves a muchas personas que, bueno, no les alcanza el sueldo, pero pues buscan tratar de llevar el sustento a sus hogares a través de esos mecanismos. Por ejemplo, en Venezuela pasa que los jóvenes que quieren entrar a la policía no es tanto porque tienen vocación de servicio y de cuidar a la ciudadanía y de imponer y hacer que las normas se respeten. No, para nada. Esos jóvenes que están entrando hoy a la policía, en su mayoría, es porque saben que teniendo el uniforme, ellos pueden de alguna forma conseguir los recursos para llevar a su hogar alimentos. O sea, es muy duro porque tú dices, caramba, pero es que tiene que existir alguna forma de control de esa situación, pero no le existe. En Venezuela, los policías montan alcabalas y pagan a la
la gente, paran a los mejores vehículos, paran a las personas que puedan ser de la tercera edad o personas que ellos a simple vista identifiquen como personas que puedan tener económicamente en ese momento cómo quitarles dinero. Entonces los detienen, les quitan los papeles y aunque tengas todos tus papeles perfectos y no tengas ningún tipo de problema, tú estés en ley absoluto, o sea, absolutamente cumpliendo con todas las normas de la ley, pues te agarran y te dicen, pues acá te quedas porque el faro, y si no es el faro es que no consigo determinado papel y de pronto tú le entregas los papeles y un papel se pierde y entonces te dicen que el papel no aparece y no aparece y no aparece hasta que ellos logran convencer al ciudadano de que les den alguna colaboración. Y esa colaboración es ir, o sea, si el ciudadano se moviliza hasta un supermercado, hasta una bodega, hasta algún sitio cercano que ya los propios policías han coordinado y van hasta allá y le compran lo que el policía les está pidiendo. Y lo que les puede estar pidiendo es, por ejemplo, 2 kilos de pasta, 1 kilo de carne y 1 kilo de caraotas. Increíble. O sea, a esa situación hemos llegado. Eso pasa en Venezuela. También los funcionarios militares, que es lo que no se comprende, ¿por qué los militares siguen teniendo esa posición? ¿Por qué los militares no reaccionan? Uno, durante muchos años han sido adoctrinados por una parte. Por otra parte, dentro de las Fuerzas Armadas realmente existe una situación de miedo, de terror, de vigilancia absoluta de grupos cubanos que están infiltrados, están dentro de las Fuerzas Armadas y pues funcionan realmente para como pues grupos de inteligencia que detectan quiénes son los que pueden tener algún tipo de reacción contraria al régimen. Entonces, pues, obviamente hay una situación de terror dentro de las Fuerzas Armadas, pero más allá de eso, sobre todo en los rangos bajos, que son esos jóvenes que están, que son la tropa profesional, que son los soldados, esos jóvenes que tú dices, bueno, pero si su familia está pasando hambre, si ellos están pasando hambre, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no hacen nada? Bueno, porque simplemente para ellos es más, quizás cuando hacen como un análisis costo-beneficio en lo inmediato, no en lo a mediano plazo, sino en lo inmediato, para ellos es más rentable, o sea, tienen más incentivo. Portar el uniforme para ellos ir a tratar de extorsionar a cualquier empresario para ellos poder llevar comida a sus hogares. Por ejemplo, tengo una amiga que realmente en un gesto, una acción heroica, porque ahorita el que en Venezuela emprende o el empresario que todavía se mantiene en Venezuela es realmente un héroe. Tengo esta amiga que hace poco abrió un pequeño comercio, un comercio en una zona popular donde pues vende comida. Ella ya había tenido hace unos años un negocio y le había ido bien, pero pues llegó y se separó la sociedad y ella había cerrado. Decide volverlo a abrir y lo abre. El primer día que fue a comprar al mayorista, porque el mercado de mayorista está controlado por militares, a ellos les vendieron tranquilamente lo que correspondía, porque ellos fueron con todos los documentos, entonces les vendieron algunos sacos y algunos bultos de los alimentos que ellos compraron, ellos habían decidido comprar para vender en el negocio. Llegaron hasta el negocio y cuando llegaron al negocio tenían 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana esperándolos en el negocio. Esos funcionarios tenían la información del sitio donde ellos habían ido a comprar y sabían todo lo que ellos habían adquirido. Y lo que le dijeron fue, nosotros no sabemos que ustedes están trabajando, no queremos hacer una inspección y tener problemas con ustedes apenas van a abrir el negocio, lo que les pedimos es que colaboren con nosotros. Y les quitaron 2 kilos por cada, 2 kilos de cada producto por cada bulto que habían comprado. O sea, esa es una realidad que se vive en Venezuela. Que tú dices, caramba, esto está pasando, hay una red de corrupción tan grande que eso es de alguna manera lo que mantiene que estos sectores que podrían levantarse no se levanten, no termine existiendo un estallido social. Claro, son esclavos muriéndose de hambre. ¿Perdón? Que claro, son esclavos muriéndose de hambre. Tienes un montón de gente muriéndose de hambre que no ve una alternativa digamos en término inmediato y Efectivamente, Vanessa, yo creo que tu frase es magistral, lo que acabas de decir.
son esclavos muriéndose de hambre que creen que con eso pueden resolver. Cuando las personas tienen hambre, justamente no piensan en el mañana, piensan en resolver el hoy. Y cuando las personas tienen familia, tienen hijos a los que les tienen que calmar el hambre, pues ese pensamiento del hoy, del inmediatismo es mucho más grande. Y eso el régimen lo ha sabido y lo ha manejado, lo ha manipulado. Les permite a los funcionarios que lo hagan descaradamente, que lo hagan tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese es el mecanismo que tienen para que ellos no se levanten, para que ellos no vean, o sea, no piensen en el mañana, no piensen en la próxima semana, no piensen en el próximo mes, sino que piensen en que tienen que satisfacer la necesidad de su familia y de ellos ese mismo día o a los 2 días siguientes, pero más allá de eso no tienen pensamientos para otros días. Entonces, ese es un mecanismo con el que el régimen ha logrado someter a la población. De verdad que no es sencillo. No es fácil comprender la situación de Venezuela, de verdad es bien difícil. Hay distintos grupos sociales con distintas realidades, todos afectados, todos están pasando hambre, porque en Venezuela la realidad es que todos están pasando hambre. Aunque las personas haya quienes puedan aún mantener algunos ingresos en dólares o quienes aún puedan tener algunos ahorros, la situación económica cada día, la hiperinflación, pues te come absolutamente todo. La situación económica cada día es más dramática, golpea más fuerte y además te deja con un país que está desabastecido, que está pues con grandes debilidades y con grandes problemas de servicio. Esa es la realidad de Venezuela. Bueno, Carolina, muchas gracias por contarnos hoy todo lo que está pasando en tu país y bueno, también en la zona fronteriza. Gracias a ti, Vanessa. Feliz día. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.